Esta es la sesión 6 del módulo 1 del canal Electrónica Analógica. El módulo 1 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores y la definición del diodo junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos y la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a analizar los circuitos denominados rectificadores de onda completa toma central. Vamos a estudiar su funcionamiento, detallar las formas de onda de entrada y salida y calcular los valores de voltaje y corriente de dichos circuitos a fin de seleccionar los componentes adecuados. En la sesión 5 vimos la definición del rectificador, el cual es un circuito electrónico que convierte una señal bipolar en una señal monopolar, es decir, que tiene una sola polaridad, en este caso positiva, como las formas de onda que observamos a la derecha. Y en la misma sesión analizamos los rectificadores de media onda. En cuanto a los rectificadores de onda completa, hay dos tipos de circuitos: los rectificadores de onda completa toma central y los tipo puente. En esta sesión vamos a analizar en detalle los rectificadores de onda completa toma central. Como introducción a este análisis, al igual que para el caso del rectificador de media onda, en esta gráfica vemos la ecuación que relaciona la corriente y el voltaje en un diodo y podemos observar la característica corriente-voltaje definida por dicha ecuación, así como las características corriente y voltaje para el modelo ideal y el modelo de voltaje constante. En cuanto a las especificaciones presentadas por los fabricantes, las que más nos interesan para estos primeros cálculos son los valores de voltaje pico reverso, la corriente máxima y la máxima disipación de potencia, a fin de escoger los dispositivos adecuados para nuestra aplicación. Aquí vemos un diagrama de bloques de un rectificador de onda completa. Su función es transformar una señal bipolar, esto es, con valores de voltaje positivos y negativos, en una señal monopolar, o sea, con valores de voltaje solo positivos, convirtiendo el semiciclo negativo de la señal de entrada en un semiciclo positivo de la señal de salida para obtener lo que llamamos la señal rectificada. El voltaje promedio de esta señal, calculado aplicando la ecuación correspondiente, es 2 veces voltaje pico sobre pi, y el valor RMS de la señal es igual al de la forma de onda sinusoidal, B pico entre raíz de 2, ya que tiene el mismo efecto que la señal sinusoidal con respecto a la disipación de potencia. Este es el circuito de un rectificador de onda completa toma central. Es imprescindible que el transformador disponga de una toma central para poder montar este circuito. En el primario del transformador se conecta la fuente de alimentación y un fusible de protección. En el secundario se conectan dos diodos de forma que ambos cátodos estén conectados a la resistencia RL, cuyo otro terminal se conecta a tierra. La toma central del transformador también se conecta a tierra, con lo cual quedan definidas dos mallas, una con el diodo de 1, la resistencia y la parte superior del transformador, y otra con el diodo de 2, la resistencia y la parte inferior del transformador. Suponemos inicialmente que la relación del transformador completo es 1:1, por lo que en cada parte del secundario vamos a tener un valor de voltaje pico igual a la mitad del voltaje pico de entrada. Veamos el funcionamiento de este circuito. Durante el semiciclo positivo, la corriente I va a circular por la parte superior del secundario del transformador, por el diodo de 1 y por la resistencia RL hasta el punto de toma central conectado a tierra. Este circuito opera, por tanto, como un rectificador de media onda, y si utilizamos en primer lugar el modelo ideal para los diodos, sobre la resistencia de salida RL vamos a tener un semiperíodo de la señal de entrada, pero con la mitad de la amplitud. El diodo de 1 está resaltado en verde, por él circula la corriente I y el voltaje entre sus terminales es 0. El diodo de 2 está dibujado en rojo, por él no circula corriente y, observen bien, entre sus terminales está aplicado todo el voltaje del secundario del transformador, por lo que debe soportar el valor de Bin negativo.
Ahora observamos el semiciclo negativo de la señal de entrada. En este caso, la corriente circula por el diodo de 2, por la resistencia RL en la misma dirección que en el caso anterior, y retorna al terminal de toma central del transformador. Por lo tanto, es el circuito inferior el que trabaja como un rectificador de media onda. Si utilizamos el modelo ideal del diodo, sobre la resistencia de salida RL, vamos a tener un semiciclo con la misma forma que el semiciclo de la señal de entrada, pero con la mitad de la amplitud y la polaridad contraria. En este caso, el diodo de 2 está en verde, por él circula la corriente I y el voltaje entre sus terminales es 0. El diodo de 1 está en rojo, por él no circula corriente y entre sus terminales está aplicado todo el voltaje del secundario del transformador, por lo que debe soportar el valor de Begin negativo. En resumen, a la salida del circuito obtenemos la señal de voltaje rectificada con la polaridad solo positiva, que es el objetivo de los circuitos rectificadores. El valor pico de la salida es igual a la mitad del valor pico de la señal de entrada, pero los diodos deben soportar el valor pico de la entrada como voltaje pico inverso cuando no conduce. Esta lámina nos presenta un rectificador toma central con una relación de transformación 1:2, que es un circuito común en varias aplicaciones prácticas. En este caso, vamos a utilizar el modelo de voltaje constante. Como el transformador tiene una relación de transformación de 1:2, la amplitud máxima en cada mitad del secundario del transformador es igual al voltaje pico del primario. El voltaje máximo sobre la resistencia de salida es V sub RL igual a V pico primario menos 0,7 voltios. Para determinar el voltaje pico inverso sobre los diodos, supongamos que el diodo de 2 no conduce. Su ánodo está conectado al terminal inferior del secundario del transformador y su cátodo al terminal superior de dicho secundario a través del diodo de 1 que está conduciendo, por lo que entre sus terminales hay 0,7 voltios. En consecuencia, el voltaje P y V para el diodo de 2 es V secundario menos 0,7, esto es 2V pico primario menos 0,7, que podemos aproximar simplemente a 2V pico primario. Veamos ahora un ejemplo sencillo que nos permite practicar la selección correcta de componentes. Dibuje la forma de onda del voltaje de salida del rectificador de onda completa toma central mostrado en la figura, si la relación del transformador es 2:1, y calcule el PIB de los diodos. Indique si los dispositivos seleccionados son los adecuados. Si la relación es 2:1, el voltaje pico entre los terminales del secundario será la mitad del voltaje pico del primario. Por lo tanto, el voltaje del secundario es 0,5 por 100 igual a 50 voltios. Ahora bien, sobre la resistencia de salida va a caer la mitad del voltaje del secundario menos el voltaje de conducción del diodo. Por lo tanto, Vout va a ser V secundario medios menos 0,7 igual a 24,3 voltios. En cuanto al PIB, el cálculo completo es voltaje pico en el secundario menos 0,7 voltios igual a 49,3 voltios. Vemos que el diodo que colocamos en el circuito es el 1N4001, que soporta un voltaje en reverso hasta un máximo de 50 voltios, por lo que evidentemente este no es el diodo adecuado para esta aplicación. Hay que utilizar por lo menos un 1N4002 que tiene un voltaje máximo reverso repetitivo de 100 voltios. Este es un error que puede ocurrir si al calcular el voltaje inverso pico en la resistencia, se piensa que el voltaje pico inverso sobre los diodos va a tener el mismo valor, 24,3 voltios, en este caso, como ocurre con los rectificadores de media onda. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente del tipo de circuito que se está montando. La forma de onda del voltaje de salida de este rectificador está dibujada en la parte inferior de la lámina. Vamos a prestar atención ahora al eje del tiempo de las formas de onda de entrada y salida de un rectificador de onda completa toma central con el modelo ideal del diodo. Consideremos que la señal de entrada tiene un periodo T identificado como una T mayúscula.
La frecuencia de la señal de entrada está dada por la relación F de entrada igual a 1 sobre T. Para el modelo ideal del diodo, la forma de onda de salida correspondiente a un semiciclo positivo se repite transcurrido medio periodo de la señal de entrada. Por lo tanto, el periodo de la señal de salida es T medios, o sea, la mitad del periodo de la señal de entrada. Entonces, la frecuencia de la señal de salida es F de salida igual a 1 sobre T medios igual a 2F de entrada. Esto es el doble de la frecuencia de entrada. Veamos ahora las formas de onda cuando utilizamos el modelo de voltaje constante. El semiciclo positivo de la señal de entrada transcurre de 0 a T medios y el semiciclo negativo de T medios a T. Como en el caso del rectificador de media onda, el voltaje en la salida se mantiene en 0 hasta que la entrada alcanza los 0,7 voltios en el tiempo T1 y se hace nuevamente igual a 0 en el tiempo T2 cuando el voltaje de entrada disminuye por debajo de los 0,7 voltios. Este comportamiento se repite en el semiciclo negativo rectificado con los tiempos T3 y T4. Veamos cuáles son los cálculos. El tiempo T1 es el tiempo que requiere la señal de entrada para llegar a 0,7 voltios, ya que a partir de ese momento el diodo del ciclo positivo comienza a conducir. Por lo tanto, 0,7 voltios tiene que ser igual a V pico seno de 2 pi f T1, de donde podemos despejar T1 como 1 sobre 2 pi f arco seno de 0,7 voltios sobre V pico. Mucha atención nuevamente. La calculadora debe estar en radianes al calcular la función arco seno. El tiempo T2 es el momento en que la señal de entrada disminuye por debajo de 0,7 voltios, ya que a partir de ese momento el diodo del ciclo positivo deja de conducir. Dada la simetría de la forma de onda, el intervalo entre T medios y el tiempo T2 debe ser igual al que hay entre 0 y T1. Por lo tanto, podemos calcular T2 mediante la expresión T2 igual a T medios menos T1. Los cálculos de los intervalos de tiempo en el semiciclo negativo los podemos hacer de la siguiente manera. Ya tenemos calculado el tiempo T1. Es igual a 1 sobre 2 pi f arco seno de 0,7 sobre V pico. Los cálculos de T3 y T4 los podemos hacer también por simetría de la onda. El tiempo T3 es el momento en el que el valor de entrada alcanza los menos 0,7 voltios y por lo tanto el diodo del ciclo negativo empieza a conducir. Por simetría, el intervalo desde 0 a T1 debe ser igual al intervalo desde T medios hasta T3. Por lo tanto, T3 es igual a T medios más T1. El tiempo T4 es el momento en que la señal se aproxima a 0 desde menos 0,7 voltios. Por simetría, el intervalo desde T4 hasta T debe ser igual al intervalo desde T2 a T medios, que a su vez es igual a T1. Por lo tanto, T4 se calcula como T menos T1. Los cálculos de los intervalos de tiempo en el semiciclo negativo los podemos hacer de la siguiente manera. Ya tenemos calculado el tiempo T1. Es igual a 1 sobre 2 pi f arco seno de 0,7 sobre V pico. Los cálculos de T3 y T4 los podemos hacer también por simetría de la onda. El tiempo T3 es el momento en el que el valor de entrada alcanza los menos 0,7 voltios y por lo tanto el diodo del ciclo negativo empieza a conducir. Por simetría, el intervalo desde 0 a T1 debe ser igual al intervalo desde T medios hasta T3. Por lo tanto, T3 es igual a T medios más T1. El tiempo T4 es el momento en que la señal se aproxima a 0 desde menos 0,7 voltios. Por simetría, el intervalo desde T4 hasta T debe ser igual al intervalo desde T2 a T medios, que a su vez es igual a T1. Por lo tanto, T4 se calcula como T menos T1. Esta lámina presenta la gráfica de voltaje de salida versus voltaje de entrada de los rectificadores de onda completa toma central, tanto para el caso cuando se utiliza el modelo ideal del diodo, como cuando se emplea el modelo de voltaje constante. En el caso de utilizar el modelo ideal del diodo,
Los valores de entrada y salida para el semiciclo positivo son iguales, por lo que la función es una recta dependiente igual a 1, mientras que para el semiciclo negativo, la salida es también un semiciclo como el de la entrada, pero con el signo contrario, por lo que la pendiente de la recta es igual a -1. Cuando se utiliza el modelo de voltaje constante, el voltaje de salida es igual a 0 hasta que la entrada alcanza los 0,7 voltios en el semiciclo positivo y los menos 0,7 voltios en el semiciclo negativo. Y de ahí en adelante, la función es una recta con una pendiente que, de acuerdo con los valores de voltaje en el circuito, puede tener un valor próximo a 1 en el semiciclo positivo y a -1 en el semiciclo negativo. En esta sesión hemos estudiado el funcionamiento de los rectificadores de onda completa toma central, tanto con el modelo ideal del diodo como con el modelo de voltaje constante, analizando en detalle los valores de voltaje y los intervalos de tiempo en las formas de onda de entrada y salida. Hemos calculado los valores de voltaje pico, voltaje RMS y voltaje promedio, así como las corrientes de dichos circuitos, a fin de seleccionar los componentes adecuados para cada aplicación, de acuerdo a las características suministradas por los fabricantes. Finalmente, hemos visto la gráfica voltaje de salida versus voltaje de entrada que representa el funcionamiento de estos circuitos.